Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente para un episodio más de nuestro podcast Conversaciones de Fe y Vida de la parroquia La Santa Cruz. Hoy nos encontramos no solamente con el Padre Wilson, que siempre nos acompaña en nuestras conversaciones, sino también con otro padre muy querido en nuestra comunidad parroquial, el Padre Víctor. Entonces, Padre Wilson, ¿le parece si saludamos primero al Padre Víctor, que es nuestro invitado? Padre, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Qué rico que esté con nosotros. Qué alegría compartir en este tiempo de Navidad, tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de júbilo, compartir este podcast con Sammy y con el Padre Wilson. Qué bueno sentir que la alegría hace parte de nuestra vida y hace parte también de nuestra fe. Muy bien, Padre, y como siempre, pues al Padre Wilson, nuestro párroco, presentarle nuestro saludo y nuestra gratitud por acompañarnos siempre en estas conversaciones de fe y vida, Padre Wilson. Gracias, Sammy. Estamos muy alegres. Este es un tiempo que propicia estos sentimientos de alegría, de encontrarnos, todos esos sentimientos positivos que llegan cuando nos acercamos a la Navidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar del sentido del humor y la fe. Por eso trajimos al Padre Víctor. Por eso trajimos al Padre Víctor. Muy bien. Entonces, bueno, aquí estamos para conversar un poquito sobre este tema, que es algo tan cotidiano. Creo que todos apreciamos el sentido del humor, pero muchas veces no se habla de esto en relación con la fe. Y como nuestro podcast, ya desde el título, nos da la razón de ser, pues se trata de esto, de conversaciones de fe y vida. Hoy vamos a hablar de la fe y el sentido del humor. Muy bien, de la fe y el sentido del humor, porque realmente estamos en una iglesia que no es para nada aburrida, como a veces de pronto creen las personas, otras personas, que es aburrida, que es antigua, que es seria, que es anquilosada. Entonces no, por eso vamos a hablar hoy en nuestro podcast La fe y el sentido del humor. Sí, qué bueno saber que las cosas no hay que tomarlas tan demasiado serias a veces. Siempre se ha dicho que hay que sacar el genio del humor de dentro de nosotros. El Papa habla mucho de la ironía del humor, de ponerle chispa a la vida, de encontrarle sentido a la vida. Y el Papa se ha caracterizado por ser un hombre muy abierto precisamente a toda clase de humor, de alegría, de gozo. Él mismo se goza con lo que le pasa muchas veces en su vida de pontífice, con todo lo que disfruta con la gente, con haciéndose niño, haciéndose pobre, humilde, sencillo, llegando a muchas personas. Si miramos en la historia de la Iglesia, encontramos muchos santos que se caracterizaron por un buen sentido del humor. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila tiene aquella expresión tan conocida: tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Que luego la cogió un Bosco. Claro, Don Bosco se caracterizó por la alegría y seguramente por eso contagió a tantos jóvenes de este sentimiento. Y Santo Domingo Sabio decía que la santidad consiste en estar muy alegres. San Felipe Neri, por ejemplo, es reconocido también por este aspecto en su vida, y su espiritualidad se caracterizaba por tres actitudes: alegría, oración y actividad. Y San Alberto Hurtado, por mencionar el último entre muchísimos, él dice que el cristiano siempre tiene que estar alegre. Retoma aquella expresión: un santo triste es un triste santo. Y habla, o él convirtió casi como en un lema de su propia vida, esa expresión: contento, Señor, contento. Y que hablar ahorita, padres, pues creo yo,
de la alegría es realmente hablar de un valor que parte desde la interioridad. O sea, muchos creyeran que la alegría es algo externo, es ruido, es escándalo, es estarme riendo todo el día, y yo pienso que es algo que nace más de una experiencia interior que se proyecta o se refleja obviamente en el exterior con ciertas características, pero que no tiene siempre, pues algunas veces habrá, digamos, un poquito de ruido, pero que no siempre está, obviamente, pues como ligada a ese tema de un escándalo o de una risa sin sentido. Sí, hay una historia de un payasito que llega con un circo a un pueblo y cuando llega la hora de actuar y recibe una llamada de que su mamá acaba de morir. El dueño del circo le dice: usted no me puede dejar con más de 1000 personas aquí, tiene que hacerme reír esta gente. Cuando cumpla con su horario 1 horita de risa, se puede ir. Para el pobre payaso fue muy duro, 1 hora se le volvió una eternidad porque tenía que hacer reír a la gente, aparentemente, pero por dentro estaba destrozado. Que es lo que no nos ocurre a nosotros. La alegría, el humor, el bienestar brota desde adentro, no simplemente puede ser también una parte meramente externa, porque a veces vivimos muy felices externamente, pero por dentro llenos de pronto de tristeza, o de angustia, o melancolía, o depresión. ¿Cuánta gente con depresiones y aparentemente uno la ve como muy, muy alegre? Pero que eso tampoco significa que la tristeza sea mala. Es válido estar triste, son válidos los momentos de angustia, obviamente, pero es como gestionamos también esa angustia y esa tristeza para que no permanezcan en el tiempo. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Les traigo un fragmento de una audiencia del Papa Francisco con humoristas de todo el mundo. Eso fue precisamente este año, 2024, el 14 de junio. Ustedes pueden buscar el texto completo de esta audiencia. Dice así: el humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. La risa del humor nunca va contra nadie, sino que siempre es inclusiva, proactiva, suscita apertura, simpatía, empatía. Un texto que nos ilumina mucho porque a veces se puede confundir esto, ¿verdad? El sentido del humor, una broma entre amigos, con la burla, Con una falta de respeto. con una falta de respeto, con hacer sentir mal a la otra persona. Eso no es humor. Entonces hay que distinguir muy bien esto, y el Papa, dirigiéndose precisamente a humoristas, le recuerda esta realidad. ¿Cómo se llama, padre, el texto, o lo buscamos simplemente como el encuentro que tuvo con los humoristas para leerlo completo? Exacto, así lo pueden encontrar en cualquier buscador. Listo, entonces los invitamos a que retomen estas palabras que iluminan de la audiencia del Papa Francisco para que también le demos un sentido diferente al humor, porque como dice el padre, va más allá de ridiculizar a las otras personas o de hacerlas sentir mal. Yo pienso que también para hacer un buen humor se necesita ser muy inteligente. Es de las personas, me parece que son muy inteligentes cuando hacen buen humor, porque realmente son muy sabias. O sea, hay un humor que uno lo pone a reflexionar de verdad. Y desde el humor y desde la risa tú puedes inclusive decir muchas cositas, muchas verdades, pero con cariño, con risa, y el otro se va tranquilo. Padre Víctor, así es usted. Sí, yo creo que es muy importante hacer sentir bien a la otra persona, sacarle palabras de humor, convertir la vida como una especie de chiste agradable, no chiste desagradable, no hacer sentir mal a nadie, porque muy maluco que uno se gane una enemistad por ponerle un chiste a la vida, no, a lo contrario. Póngale su sabor, gusto a la vida, y que la otra persona se sienta contenta. Y qué bueno encontrarse con aquel que lo hace reír a uno con sus chistes y con su ironía. Como usted, padre, hace. Claro, el Padre Víctor es la alegría aquí de la casa cuando nos sentamos en el comedor. Siempre está con algún comentario que nos hace reír, pero como lo hemos dicho, no se trata de reírse del otro, sino reírse con el otro. Ese es el buen humor. Y el Padre Víctor, pues por eso lo trajimos hoy aquí, tiene una cualidad que yo le admiro mucho,
porque él es capaz de reírse de sí mismo, de las situaciones que le pasan. A veces nos cuenta anécdotas de él mismo, de toda su historia, hasta de su infancia y de lo más reciente, que nos hace reír contando sus propias historias. Padre, si usted quiere enseguida nos cuenta una, vaya pensando en cuál, mientras que el padre Wilson hace el recomendado de esta conversación y enseguida usted nos cuenta una de esas historias para que también nos haga divertir un poco en esta conversación. El Papa dice que la autocrítica, criticarse a uno mismo, pero de una manera llena de humor, es muy importante en la vida. Productiva. Y productivo, porque cuando uno se critica a uno mismo de lo que le pasa y se ríe de lo que le pasa, pues le encuentra gusto a la vida y sabor y sabe que cuando llegue otra dificultad la va a poder superar mucho más fácil. Entonces, qué bueno la autocrítica. Nosotros a veces esperamos que nos critiquen desde afuera, nos digan cosas, no, qué bueno criticarnos a nosotros mismos, pero con humor, con alegría. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Este recomendado, pues lo ha mencionado en varias ocasiones el Papa Francisco, es una oración del buen humor, escrita por Santo Tomás Moro, un gran santo, mártir, patrono de los políticos, un gran filósofo y también una persona que se caracterizaba por su sentido del humor. No voy a leer la oración completa, ustedes luego la pueden buscar. Santo Tomás Moro, oración del buen humor. Y el Papa Francisco dice que él la hace todos los días. Todos los días hace esta oración después de rezar el oficio divino. Voy a leer el fragmento que menciona el Papa. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Me gusta lo de comprender las bromas, padre, porque yo creo que a veces las cosas, pues a veces es difícil también llegar desde el humor, y usted ahorita lo decía, padre Víctor, porque el otro puede quedar, así la otra parte no tenga la intención de hacerlo, se puede ofender fácilmente. Es decir, hay que saber hacer humor, pero también hay que saber recibir el humor. Porque a veces no sabemos recibirlo, entonces terminamos heridos, dolidos, todo no lo tomamos súper personal y no le vemos la parte como de no sé, yo pienso que el humor también le tiene que ayudar a crecer a uno, sino que a veces uno hace humor y entonces las otras personas quedan como, con usted no se puede hablar seriamente, y uno como que, bueno, está bien. Entonces también es como aprender a recibir el humor de una manera productiva. Sí, creo que es muy importante conocer el temperamento, el carácter, la forma de ser de cada persona para poder empatizar en el humor. Porque a veces uno se puede llevar, como dice Sammy, se puede llevar chascos con algunas personas. Uno no pensaba que le iba a chocar lo que le iba a decir, se chocó y uno dice, pero aquí ¿cómo hago para arreglar las cosas con esta persona? Así como el show, bueno, pero no se ofenda. Bueno, pero no se ofenda, sí. Yo creo que es muy importante conocer primero el temperamento, el carácter, la personalidad de cada ser humano para poder como empatizar y saber por dónde podemos como crear una buena relación. Bueno, padre, ¿y cuál era esa partecita de humor que nos iba a contar? De esas que le cuentan los padres también en el comedor. No, pues podríamos contar un chistecito de un padre que en Semana Santa quería aprenderse los nombres de los dos ladrones. Se le olvidó uno y se lo metió por la bragueta del pantalón. Cuando voy a predicar, hijo, y Jesús clavado en medio de dos ladrones, ¿cómo era que llamaban? Uno, Dimas, y el otro, ay, se me olvidó, Mr. Pat Primo. Entonces, a veces nosotros metemos las de caminar también en las predicaciones, en esto de eso, y seguramente que muchas personas se rieron del pobre padrecito que le olvidó en plena Semana Santa. ¿Pero usted alguna vez ha hecho eso, padre? Sí, también. A mí me han pasado bromas en misa. Sí, me consta. Muy bien, padre Víctor. Hay otro recomendado, ya recomendamos la oración de Santo Tomás Moro. La oración del buen humor. La oración del buen humor. Hace poco, esta semana,
el Papa Francisco escribió un artículo para este periódico tan conocido, The New York Times, sobre el humor. Y por eso surgió el tema para traerlo aquí y compartirlo con ustedes. Y así el Papa Francisco cuenta anécdotas de sus predecesores. Por ejemplo, San Juan 23 cuenta de San Juan 23 que se caracterizaba también por el sentido del humor. Y él lo contaba y lo compartía así. Entonces decía San Juan 23, a veces en las noches me llegan pensamientos de tantas cosas, preocupaciones, y digo, en la noche tengo que hablar esto con el Papa. Dice, a la mañana siguiente me levanto y recuerdo que yo soy el Papa. Y el Papa San Juan Pablo II era un gran deportista, pero en ese tiempo era todavía cardenal en Polonia. Y cuentan que alguna vez un cardenal mayor, ya muy adulto, le decía, a mí me parece que lo que usted hace no está bien. A un cardenal no le queda bien salir a montar bicicleta, escalar montañas, hacer ese tipo de actividades. No, para el cargo que usted tiene, no me parece bien. ¿Y sabe qué le contestó el cardenal Wojtyła en ese momento? ¿Qué le contestó? Le dijo, eminencia, pero las estadísticas dicen que al menos el 50% de los cardenales en Polonia practican esos deportes. Y en Polonia había 12 cardenales. 50%, obvio, ahí está, era él. Yo pienso que en esto recomendado nosotros tenemos que volvernos a ser como niños. Ay, sí. El Señor dice, a veces toca tomar la vida desde la niñez. El Señor recomienda mucho, el que quiera ser grande entre ustedes, hágase como un niño. Y a veces la vida hay que tomarla con tanta simplicidad, con tanta sencillez. A veces nos complicamos tanto la vida, la miramos demasiado estricta, demasiado seriota, ¿no? Pongámosle humor. A veces el niño puede hacer con cualquier cosa. Qué bueno que nosotros los adultos, pues, no nos comportamos con niños, pero debemos a veces tener momentos de ser niños y disfrutar la vida. Y miren que ahorita con todo este tema de medicinas alternativas y tantas cosas que están saliendo, todo lo que están haciendo y también de la película que salió hace rato de Patch Adams, todo lo que cura la risa, el poder curativo de la risa, pero lo que decíamos ahorita, o sea, no es del escándalo, no es de una risa sin sentido, no es del alboroto, como a veces estamos acostumbrados, sino realmente una risa que cure el alma, ¿sí? Que cure como esas heridas, una risa que te lleve a sentirte tranquilo. Cuando uno se ríe o está acompañado, por lo menos a mí me pasa eso, yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que también, porque me he reído mucho con ustedes también en otros espacios. Y yo creo que cuando uno hace eso, primero la mente se despeja. O sea, estás concentrado en ese momento, en reírte, en estar pasando bueno, no sé, como si en ese momento se le olvidaran a uno los problemas, las dificultades, todo lo que tiene que hacer. Simplemente estás ahí concentrado. Y uno como que, no sé, ese día duerme más rico. O sea, reírse es terapéutico, eso cura. El Papa Francisco, en ese artículo que mencionamos, dice que los momentos más alegres para él es cuando se encuentra con los niños. Porque los niños contagian esa alegría que a veces vamos perdiendo nosotros por lo que llamamos los problemas de los adultos. Complicamos mucho la vida, como dice el padre Víctor. Entonces, ese contacto con los niños nos ayuda mucho, porque nos contagian esa alegría. Y dice el Papa, y también con los adultos mayores, las personas que han vivido, que tienen tantas historias, tantas anécdotas, que todavía miran la vida con esperanza, con gratitud, contagian también esos sentimientos positivos. Muy bien, padre. Vamos entonces, porque aquí se nos va como agotando el tiempo. Vamos al compromiso para este capítulo de la fe y el sentido del humor. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Bien, el compromiso es muy concreto. Vamos a tratar en cada jornada de usar buen humor, pero no burlas.
Es decir, Buen humor, pero no burlas. no nos vamos a reír de los demás sobre aspectos de los que no nos reiríamos de nosotros mismos. No vamos a hacer bullying. Bullying no, padre Víctor, ¿vio? El compromiso. No vamos a hacer bullying. Bullying no, ok. Ese es el compromiso, lo repito. En cada jornada tratar de usar buen humor, pero no burlas. No te rías de los demás sobre aspectos de los que no te reirías de ti mismo. Muy bien. Padre Víctor, recomendaciones o desde su experiencia también de ese humor tan chévere que usted maneja, que le ayuda también a acercarse a las personas y que las personas lo sientan cercano al mismo tiempo. ¿Qué le recomienda a usted a las personas sobre esta práctica del buen sentido del humor? Yo creo que lo más importante para disfrutar la vida es tratar precisamente de volvernos a ser niños, de recordar todo lo que como todos los chascos que hemos vivido y cómo los hemos superado. Es que yo pienso que la experiencia, como dice Sammy, la experiencia es la que nos hace. ¿Cuántas veces recordamos todo lo que nos pasó en la vida pasada y lo superamos? Entonces, ¿por qué ahorita, cuando nos presenta un problemita, nos encerramos, no? Abrámonos a nuevos horizontes, a nuevas formas de eso. Entonces, el recomendado que yo les doy a cada uno de ustedes es: no tomen la vida tan demasiado en serio. Disfruten los momentos con las personas que tenemos a nuestro lado. Digámosle a las demás personas: te queremos, a pesar de que a veces disfrute de tus errores, de tus fallas, me ría de eso, pero no quiere decir que te quiera dañar la vida. Pues muchas gracias a todos por compartir este espacio. Es un tema sobre el que podríamos seguir hablando. Aquí las conversaciones siempre quedan abiertas. Y solamente esas invitaciones que hemos hecho a lo largo del programa, citando al mismo Jesús que nos dice: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Citando a tantos santos que hablaban de la importancia de la alegría, de dejar fuera la melancolía, la tristeza que hace tanto daño, esas anécdotas de los mismos papas, todo eso tomarlo como un punto de reflexión, porque el humor, alguien decía, el humor hay que tratarlo con seriedad, en el sentido de que es algo importante en la vida, porque ya Sammy lo decía muy bien, hay una diferencia entre el buen humor y la frivolidad, la superficialidad, la ofensa, la burla. Distinguir muy bien eso. Una persona que cultiva, porque el buen humor se puede cultivar también, como nos lo decía el padre Víctor, se lleva bien con las personas. Y el humor, en última instancia, es una actitud ante la vida. Es una actitud ante la vida. ¿Cómo me tomo yo las cosas? Sobre todo lo que vemos como negativo, cómo lo asumimos y le ponemos un poquito de alegría o una sonrisa. Chispa. Sí, se puede hacer todo más llevadero. Entonces les dejamos esas reflexiones. Gracias por acompañarnos, al padre Víctor, por estar aquí. Gracias. Esperamos que vuelva en unos próximos programas. Sammy, por siempre acompañarnos. Y pues desde este momento, para todos una feliz Navidad. Gracias, padre. Gracias a todos ustedes. Les recordamos compartir este podcast con sus familiares, con sus amigos, para poder llegar a muchas más personas con este medio de evangelización y a mirar la vida con los ojos de los niños. Que Dios Todopoderoso les conceda una Navidad muy llena de paz, de alegría, de bendiciones, y que disfruten todos en familia. Recuerden, Navidad, fiesta de alegría, fiesta de gozo y fiesta del amor de Dios en medio de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.